Hola chicos, ¿cómo están? Espero que hayan pasado un buen fin de semana, hayan descansado, se hayan relajado y también aprovechen de decirles que tienen que estudiar, por favor, ¿ah? No se olviden de repasar lo que hemos estado estudiando. Bueno, lo que vamos a hacer hoy ya es un capítulo diferente, entonces ya terminamos lo que es sistema endocrino, que es todo lo que son hormonas animales. Ahora nos toca ver otro tema, que son las hormonas vegetales, ¿sí? Por favor, no se olviden de repasar. Y ahí van los comentarios que le voy a hacer, ¿sí? Veamos. A ver, primero, de nuevo les hago recordar esto. Por la plataforma yo les estoy enviando la diapositiva con la teoría, ¿sí? Entonces lo que van a hacer es copiar toda la teoría que está en las diapositivas y además van a copiar los esquemas que voy a hacer en mi pizarra y que también están en las diapositivas. Entonces es transcribirlo de las diapositivas a su cuaderno en orden, al igual que las imágenes, ¿sí? Cada imagen con su respectivo concepto según lo que desarrolle, por favor, ¿sí? Los dibujos están en la diapositiva, no se vayan a olvidar. Hay dibujos adicionales, esquemitas, pero lo principal es lo que yo explique, ¿ya? No se preocupen que si hay algo que no se comprendió bien, lo vamos a volver a repasar. Así que tranquilos. Ya, veamos. Ya. Veamos. Ya. Listo. Hormonas vegetales. ¿Cuáles serán las características de las hormonas vegetales que las diferencian de las hormonas animales? ¿Habrán diferencias? ¿Una hormona vegetal será lo mismo que una hormona animal y vegetal serán lo mismo? ¿Tienen los mismos rasgos? No. La respuesta es no. Cada uno tiene sus propias singularidades. A ver, ¿qué regulan las hormonas vegetales? Lo que regulan el crecimiento, ¿sí?, desarrollo y metabolismo vegetal, ¿sí? Y metabolismo. Ojo, vegetal. Ese concepto ya está en la diapositiva, así que lo pueden copiar. Solamente es un resumen, no estoy copiando todo, ¿sí? Entonces regula el crecimiento, el desarrollo y el metabolismo vegetal. Muy bien. Pregunto, ¿actúan a grandes concentraciones o en muy baja concentración? ¿Cuál crees tú? ¿Se necesitan muchas cantidades de hormona vegetal o muy poquitas? La respuesta es la segunda. Es que actúan a muy bajas concentraciones. Listo. Símbolo de concentración. ¿Ya? Actúan a muy bajas concentraciones. Ya. Las hormonas animales también actúan a muy baja concentración, en muy poca cantidad. Una diferencia con las hormonas animales sería la siguiente. Sería que, por ejemplo, las hormonas vegetales actúan sobre diferentes órganos. Órganos vegetales, obviamente, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, si hay 5 hormonas, por ejemplo, las 5 hormonas van a actuar sobre órganos diferentes. Es decir, no hay una hormona que actúe específicamente sobre un órgano particular. No. Puede ser que varias hormonas actúen sobre un solo mismo órgano o una hormona actúe sobre diferentes estructuras de la planta. ¿Qué órganos de la planta hay? Hojas, raíz, tallos, hojas, flores y frutos. ¿Sí? Raíz, tallo, hojas, flores y frutos. Esos son los órganos de una planta. ¿Sí? Ya. También otra característica es que tienen efectos, ¿sí? ¿Ya? Los efectos son específicos o no específicos. Son no específicos, es decir, no generan efectos específicos. Es decir, lo mismo que te decía, varias hormonas pueden generar un solo efecto. Por ejemplo, 3 hormonas pueden desarrollar o pueden, desencadenar el crecimiento de una planta. Ya no es solo una hormona, sino son 3 hormonas.
¿sí? Así vamos a clasificar a las hormonas según el crecimiento. Veamos, ¿ya? Entonces, estas características ya están. Veamos, vas a dividir las hormonas vegetales o fitohormonas en dos grupos, ¿sí? Vas a dividir en dos grupos. Vas a dividirlo en hormonas estimulantes, H de hormonas, hormonas estimulantes, fitohormonas, hormonas estimulantes y hormonas inhibidoras. Inhibidoras, ¿ya? Las hormonas estimulantes las vas a dividir en tres. Son tres hormonas estimulantes. Y las hormonas inhibidoras las vas a dividir en dos. ¿Sí? En total, ¿cuántas hormonas vamos a estudiar? 5. Ya. Hormonas estimulantes son las auxinas. Otras son las citocininas. ¿Ya? Y otras son las giberelinas. ¿Por qué se le llamó estimulantes? Porque estimulan el crecimiento o el desarrollo vegetal. Entonces estas son las hormonas que estimulan el desarrollo vegetal. ¿Sí? Estimulantes del desarrollo. Inhibidoras, ¿qué van a inhibir? Inhiben el crecimiento y el desarrollo. ¿Cuáles son? El etileno y el ácido abscísico. ¿Sí? Esas son las 5 hormonas que vamos a estudiar. Entonces no se olviden de esa clasificación, por favor, ¿sí? Tienes hormonas estimulantes y hormonas inhibidoras. Ya, listo. ¿Cuál de estas 5 crees que sea el primer grupo de hormonas que se ha descubierto? ¿Cuál crees? La que está primero. Exacto, 1. Las auxinas, entonces, son las primeras hormonas que han sido descubiertas en una planta. Las primeras hormonas. ¿Ya? La más importante es el ácido indolacético. De todas las auxinas, el AIA, o también llamado ácido indolacético, son las auxinas más abundantes que hay en una planta. Muy bien. Ahora, ¿dónde se produce las auxinas? Ya, ellas producen el crecimiento, porque estimulan el crecimiento, pero estimulan el crecimiento de los tallos. Específicamente, entonces se produce en el meristemo apical de tallos y raíces. ¿Ya? Tallos y raíces. Ahora, una pregunta, ¿por qué se llamó meristemo apical? ¿Dónde se encuentra? ¿En el ápice o en los lados? En el ápice. ¿Qué significa ápice? En los extremos, es decir, en el extremo del tallo y en el extremo de la raíz. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuáles serán los efectos los efectos fisiológicos que tienen las auxinas sobre las plantas? ¿Ya? Así. Y eso también está en su diapositiva. ¿Ya? Los efectos que causan, son que promueven el crecimiento celular. O la división celular, promueven la división celular o el crecimiento celular. Promueven la división celular. Claro, promoviendo la división celular haces que un organismo crezca. Entonces, si promueves la división, causas el crecimiento celular. Muy bien, entonces estimulan, lo que te dije, estimula el crecimiento, ¿de quién? De tallos, de los tallos. Y hay los tallos jóvenes que se llaman y los coleóptilos. Ya. Si te preguntan a ti qué son los coleóptilos, ponle entre paréntesis para que te acuerdes. Son los tallos jóvenes. Los tallos jóvenes de una planta. Los primeros tallos que nacen de una semilla, esos chiquititos verdecitos, son los coleóptilos. Entonces las auxinas van a promover el crecimiento de los tallos jóvenes y de los tallos maduros, ¿no? Ya los gruesos que crecen. Muy bien. También son responsables, ¿ya? Son responsables del movimiento hacia la luz. ¿Cómo se llama el movimiento de una planta hacia la luz?
Ya lo habíamos estudiado antes, ¿ah? ¿Cómo se llamaba? El movimiento de una planta hacia la luz. Prefijo de luz, foto. Movimiento, el término movimiento se llama tropismo. Entonces, son responsables del fototropismo. Las auxinas promueven el fototropismo. ¿Qué es el fototropismo? Es el movimiento de los tallos y de las raíces hacia la luz. Los tallos tienen un movimiento hacia arriba, fototropismo positivo. Las raíces tienen un movimiento hacia abajo, opuesto a la luz, fototropismo negativo. ¿Ya? Y con eso se dice que promueven la dominancia apical. Vamos a ver qué es dominancia apical. ¿Ya? Tranquilo, no se preocupe, vamos por partes. A ver, si promueves el crecimiento del meristemo apical, significa que vas a causar la dominancia apical, es decir, que los árboles siempre se desarrollen hacia arriba. Veamos esto, tranquilos. A ver, primero, si tienes aquí la luz y tienes, por ejemplo, un meristemo, son los primeros tallos que van creciendo, ¿sí? Si este coleóptilo, sí, que tiene meristemo apical en el extremo, le pones la luz, ¿qué pasará en unas cuantas horas? El coleóptilo se mueve en dirección hacia la luz, es decir, el coleóptilo se va moviendo así, se mueve en dirección hacia la luz, ¿sí? Eso se llama fototropismo, movimiento de los tallos hacia la luz. Eso es fototropismo. Listo. Ahora, ¿qué es dominancia apical? Es, por ejemplo, cuando tú tienes una montaña, tienes árboles que están creciendo, estos son los tallos, ¿sí? Los tallos a su vez van a permitir que todas sus ramas siempre tengan una dominancia, siempre crezcan así, hacia arriba. Siempre las bases son así y las raíces los tallos siempre crecen hacia arriba, ¿sí? Así, como los pinos, así. Siempre, ¿sí? El ápice siempre va creciendo hacia arriba. Este extremo va creciendo hacia arriba. Allá. Pero ¿cómo lo vemos a grandes distancias? A ver, si lo ves a mayor aumento, vamos a ver esto, ¿ya? Por ejemplo, si aquí tienes, por ejemplo, el tallito, acá tiene su yema apical, acá tienes una hoja, su ramita, acá tienes otra hoja, su ramita, acá tienes otra hoja y así. Vamos a ver, una hoja, ramita, otra hoja y otra hoja. ¿Listo? ¿Qué pasa aquí? Para promover el crecimiento de los tallos a través de la dominancia apical, dice que en el ápice, en este extremo, se van a producir sustancias que permiten el crecimiento hacia arriba, ¿sí? La dominancia apical. Lo que causa que aquí hay llamas laterales, estas yemas laterales, ¿sí? Quedan inhibidas, no crecen, ¿sí? No llegan a desarrollarse. Pero ahora, ¿qué pasa si a este extremo apical lo cortas? ¿Sí? ¿Qué pasa si lo cortas? A ver, lo que va a pasar es lo siguiente. Acá tienes tu ramita cortada con tu hoja, ¿sí? Así. Y así. Ya. Mira, a esta yema apical que la has cortado, que ya no tiene el crecimiento apical, lo que va a permitir es el crecimiento lateral. Es decir, de estas yemas que estaban dormidas, inhibidas, lo que va a pasar es que se van a comenzar a desarrollar y van a aparecer tallitos más pequeños con sus hojitas. ¿Sí? Entonces, si tú inhibes el meristemo apical, no vas a promover ya la dominancia apical, sino vas a promover el crecimiento lateral. Eso si inhibes a las auxinas. Pero si no lo inhibes,
el crecimiento es apical, siempre es arriba. Este extremo va a crecer, va a crecer, va a crecer hacia arriba. Por lo tanto, las ramas van a crecer siempre hacia arriba, orientadas hacia arriba, hacia el ápice. ¿Estamos? Eso es crecimiento apical. Ya. ¿Qué más promueven? Vamos a ver qué más promueven. Ya. Muy bien, promueven la formación, también promueven la formación de las raíces, adventicias. Es decir, si a una plantita que tiene sus raíces y la quieres desarrollar más rápido esas raíces, lo que vas a hacer es ponerles auxinas y las raíces van a crecer más rápido. ¿Sí? Eso es. Otra, que van a promueven la formación de una segunda hormona. Promueven la formación esto subrayado con rojo, del etileno. ¿Ya? Promoviendo las auxinas, vas a promover a su vez la formación del etileno. Vamos a ver poco a poco cuál es la función del etileno. ¿Sí? También otra función que tienen es, retardan la abscisión. Y lo vamos a poner con otro color, ¿ya? La abscisión. Ahora, ¿qué es la abscisión? Por ejemplo, ¿tú no has visto que en otoño, cuando unos árboles ya están creciendo, frondosos, no tienden a caerse las hojas, porque ya envejecieron? Exacto, eso es la abscisión. La abscisión es la caída de las hojas, pero no solamente de las hojas, de las flores y de los frutos, ¿sí? Es decir, veamos, si tú tienes aquí a una ramita, tienes a una rama, tienes una hoja. Si esta es una hoja joven, esta hoja lo que va a producir es una hormona llamada auxinas, y las auxinas hacen que la hoja no se desprenda de esta rama. ¿Sí? Es decir, retardan o inhiben la abscisión. ¿Sí? ¿Ya? Hacen que no se caiga la hoja. Si la hoja es joven, no se va a caer. Pero si la hoja ya es viejita, tiene que caerse. Pero si es joven, no se cae. ¿Sí? Evitan la caída de las hojas. ¿Sí? Y también favorecen la floración. Es decir, favorecen la floración, la aparición de las flores. ¿Sí? Entonces, estas son las características. A ver, 2, 4, 6, 8. 8 características. ¿Estamos? ¿Sí? Importante entonces las auxinas para el crecimiento. Favorecen la división celular. Si favorece la división celular, promueves el crecimiento de tallos y raíces. De tallos y de los tallos jóvenes llamados coleóptilos. Si promueves el desarrollo de los tallos, promueves el fototropismo, movimiento hacia la luz. Es decir, la dominancia apical. Como se desarrollan también las raíces, promueves el crecimiento de las raíces y también permites la formación del etileno. Y evitas la caída de las hojas, retardan la abscisión y permites la floración. ¿Estamos? Esos son los efectos de las auxinas. Ahora vamos a un ejemplo sobre cuál es el efecto en el fototropismo. Para el fototropismo, ¿ya? Se hizo un experimento, ¿sí? Vamos a ver. Por ejemplo, este experimento es de Darwin, ¿sí? Por ejemplo, Darwin cuando puso una semilla, ¿sí? Y la puso a crecer, por ejemplo, vemos un frijol, lo pones en algodón húmedo y lo pones a crecer. ¿Qué pasa si a esta semilla se abre, le sale un pequeño tallito coleóptilo y le pones la luz? Vamos a ver que le pongas la luz a este lado, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este pequeño tallito coleóptilo? Se va a orientar hacia la luz. ¿Eso cómo se llamaba? Se llamaba fototropismo, ¿sí? Entonces Darwin se dio cuenta que hay una sustancia en el coleóptilo que permite el movimiento hacia la luz. Ahora, le dije, entonces, vamos a ver este efecto. ¿Qué pasa si lo cortamos? Le quitamos el extremo, es decir, este coleóptilo ahora está cortado. Ya no está así, mira, con su puntita, sino está cortado, lo han cortado, ¿sí? ¿Qué pasará? Si le pones la luz,
¿qué pasará con este coleóptilo cortado? El coleóptilo no se mueve, no se orienta hacia la luz, sigue hacia arriba. Entonces Darwin se da cuenta que hay algo en el extremo de este coleóptilo, de este tallito joven, ¿ya? Que le permite su orientación hacia la luz. Pero veamos otro experimento. Ya esta vez no lo removió, sigue con su extremo, pero para ver el efecto, lo que hizo es agarró el extremo y lo cubrió. Le puso una cubierta, ¿ya? Y le puso la luz. A ver, lo cubrió y a ver, ¿qué crees que pasará? ¿El coleóptilo se mueve hacia la luz? El coleóptilo sigue sin orientarse. Entonces, tiene que ver el efecto de la luz en el extremo. Entonces, hay algo en el extremo del coleóptilo, hay una sustancia química. Para eso se desarrolló otro experimento basado en las observaciones de Darwin. ¿Qué era? Ya, muy bien, vamos a cortar el coleóptilo. Lo cortamos. Acá tenemos su extremo, ¿ya? Pero este extremo lo vamos a poner en una gelatina, ¿ya? En una gelatina de agar se llama, ¿ya? En una gelatina de agar. Lo que va a pasar es que la sustancia química que hay en el extremo va a pasar hacia la gelatina, ¿sí? Entonces ya tengo la gelatina con esta sustancia química. Muy bien. Esta gelatina con la sustancia química ahora la voy a implantar en ese tallito cortado, ¿ya? Y le voy a poner la luz. Le voy a poner luz, ¿ya? Voy a ponerle el tallito cortado, pero en la mitad posterior voy a poner la gelatina con la sustancia química de la punta, ¿sí? Del coleóptilo, ¿sí? Esta lo que va a causar es que, mira, que el tallito se oriente hacia la luz. Mira, entonces realmente hay algo en esta gelatina que tiene sustancias químicas en el extremo que le permite la orientación. Ahora, pero en la mitad posterior, ¿qué pasa si la pones en la mitad anterior? Entonces, tenemos la misma gelatina, pero ya no la ponemos en la mitad posterior, sino en la anterior. Vamos a ver cuáles son los efectos. El efecto, ¿sí? El efecto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde se orientará? ¿Para atrás o para adelante? Opuesto. Se mueve así. La mitad anterior. ¿Listo? Muy bien, entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión a la que se llega es que en la punta, en el extremo del coleóptilo, hay auxinas. Las auxinas permiten la orientación hacia la luz, pero específicamente, si tú haces un aumento aquí, ¿en qué parte es la que se va a elongar? Si tú haces un aumento en el microscopio y quieres ver el desarrollo, y esto fue un examen, la pregunta de examen de admisión de San Marcos, un poquito complicada, pero vamos a ver, ¿ya? Lo que pasa en el tallo es que para que el tallo se doble, las células que están en la parte de la luz van a comenzar a producir auxinas que permiten la elongación de las células que están hacia atrás. Es decir, estas van a producir las auxinas que se las mandan atrás para que estas células se comiencen a elongar y se doblen. ¿Sí? ¿Se entendió? Aquí, entonces, este extremo es esta parte de aquí que es aumentada. Entonces, las células que están hacia la luz van a producir auxinas que estimulan la elongación de las células que están en la parte oscura y causa que se elonguen. ¿Sí? Esa era la respuesta, porque te preguntaban, ¿cuáles son los efectos en las células de las ¿cuáles son los efectos de las auxinas en las células vegetales? Es esto, que las auxinas promueven la elongación de las células vegetales que se encuentran en la parte posterior, en la parte oscura, porque este es el lado de la luz y esta es la parte oscura. ¿Sí? Una respuesta un poquito complicada, pero interesante a partir de los descubrimientos de Darwin, ¿sí o no? Entonces tienes que darte cuenta que en el meristemo apical de un tallo sí hay una sustancia
llamadas auxinas, que permiten la orientación hacia la luz. Muy bien, listo. Muy bien, eso fue auxinas. Importante para el crecimiento de una planta. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora las citoquininas. Vamos a ver dos. Citocininas o citoquininas es lo mismo. ¿Sí? Citocininas, vamos a hacer la hora. Allá. Citocininas o citoquininas es lo mismo. ¿Ya? ¿Dónde se produce? En la diapositiva dice que se produce en el meristemo apical, tallos y raíces. Meristemo apical significa que se crecen en el extremo, ¿verdad? Muy bien, pero no solamente en el meristemo apical de tallos y raíces, también hojas, flores y frutos. Ahora, ¿qué es lo que promueve? ¿Cuáles son los efectos de las citocininas? Al igual que las auxinas, van a promueven la división celular. Promueven, ¿ya?, la división celular. Si promueves la división celular, generas la diferenciación celular. ¿Sí? La diferenciación celular. Ahora, ya, otro efecto, ¿ya? Vas a provocar también el crecimiento. Causando la división celular vas a promover el crecimiento, pero ya no el crecimiento apical, sino el crecimiento lateral. Entonces vas a provocar o promueven el crecimiento de los brotes laterales. ¿Sí? De brotes laterales. Vamos a ponerlo en otro color. O sea, del crecimiento lateral. Ya no apical, sino del lateral. ¿Sí? Muy bien. Otro efecto similar al de las auxinas, ojo, es que van a retardan la abscisión. ¿Qué era la abscisión? ¿Te acuerdas? Yo te lo dije. ¿Qué es la abscisión? La abscisión es la caída. Entonces, evitan la caída de las hojas, flores y frutos. Previenen la abscisión. ¿Sí? Muy bien. Es decir, vamos a ver. Y también, vamos a ver otro. Inducen la germinación. Inducen la germinación de las semillas. Vamos a explicar ahora cada una, ¿ya? Germinación. Bueno, la división celular va a promover el crecimiento, pero dice el crecimiento lateral. Es decir, si tú tienes un tallito, ¿sí?, y este que tiene el extremo lateral lo has cortado, ya no hay un, ¿sí?, lo que va a promover es el crecimiento de las hojas. Si estas son las hojas, ¿sí?, ¿sí?, lo que va a promover es las yemas laterales que están aquí se van a comenzar a desarrollar y van a generar hojitas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo. Las yemas laterales van a provocar brotes laterales. ¿Sí? ¿Sí? Inhibiendo entonces el extremo apical, cortándolo. ¿Sí? Y además va a prevenir la abscisión. O sea, si tú tienes un tallito y su hojita, y esta hojita es joven, para evitar la caída, tú vas a producir auxinas y también vas a producir citocininas. Entonces, las dos hormonas van a prevenir la caída temprana de las hojas, es decir, retardan la abscisión de las hojas. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, hasta ahí todo bien. 4. Listo. Mira, veamos, siguiente hormona. Se llaman las giberelinas. Giberelinas. 3 giberelinas. Ya está. Las giberelinas. Ojo, las giberelinas son llamadas o conocidas como las hormonas estimulantes del crecimiento. Porque, ¿cuáles son las 3 hormonas estimulantes del crecimiento? Auxinas, giberelinas y citocininas. Las 3 son estimulantes del crecimiento. ¿Dónde se produce? Se produce también en el meristema apical, en tallos y raíces,
en las hojas, en los frutos y en las semillas. ¿Sí? Muy bien. Efectos. ¿Cuáles son los efectos de las gibberelinas? Lo mismo, ¿qué van a estimular? Estimulan el crecimiento celular. ¿Sí? Entonces sería estimula el crecimiento celular. Ya, listo, estimula el crecimiento celular. Entonces el crecimiento de los tallos, ¿verdad? El crecimiento celular. Muy bien. También van a promover el desarrollo de la floración. Van a promover el desarrollo de que las flores se desarrollen. El desarrollo de la floración. El desarrollo de la floración. ¿Sí? Algo importante es que van a inducir la germinación. ¿Sí? Inducen la germinación. A ver, ¿cómo es esto? La germinación de la semilla. Si tú tienes una semillita de frijol, esa semillita de frijol, tú puedes promover que crezca rápido si tú le agregas gibberelinas. ¿Sí? Tu frijolito va a emerger su tallito más rápido si le agregas gibberelinas. ¿Ya? Y también promueve el desarrollo del fruto. Promueve lo que es el desarrollo del fruto. Ya, me voy a detener un poquito aquí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un frijol, ahí está tu frijolito. ¿Sí? Ya es tu frijolito. Si tú a este frijolito le agregas gibberelinas, lo que vas a causar es que de aquí emerge un tallito y de ese tallito vaya creciendo y vayan apareciendo sus primeras hojitas. ¿Sí? Eso es la germinación. Pero veámoslo a gran escala. ¿Qué pasa realmente en una semilla? A ver, si tú ves esta semilla más grande, algo así, ya, algo así. El esquema está en el dibujo, por si acaso, ¿sí? Esta semilla tiene su cubierta. Ya está. Tiene como una cascarita, ¿sí? A su vez, tiene una pequeña capita aquí. ¿Sí? Una pequeña capita. Ay. No me salió muy bien. Ay. Ay. Ahí. Así es. Y aquí está lo que es el futuro coleóptilo. Ya está. Ya, muy bien. Partes. Mira, partes. Todo esto es la semillita. ¿Sí? La semilla tiene una cubierta. Obviamente que se llama cubierta de la semilla o cubierta seminal de semilla. ¿Sí? Esta parte de aquí, que está debajo de la semilla de color negro, eso se llama la capa de aleurona. Capa de aleurona. ¿Ya? La parte ya interna, la parte más interna, eso se llama el endosperma. La endosperma. ¿Sí? ¿Ya? Y esta partecita que está aquí, que es el futuro tallito, se llama el coleóptilo. Este que va a salir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, para que ocurra la germinación, pasa lo siguiente. Que en aquí está el embrión, esta parte que es todo el embrión lo que va a hacer, va a producir gibberelinas. ¿Ya? Va a producir gibberelinas. ¿Sí? Las gibberelinas lo que van a hacer, actuar sobre la capa de aleurona. La capa de aleurona lo que va a liberar son enzimas. Estas enzimas lo que van es a actuar sobre la endosperma para producir nutrientes. ¿Sí? Para producir nutrientes. Y esos nutrientes lo que va a generar es el desarrollo del coleóptilo. Entonces es así más o menos. Así ocurre la germinación. El embrión produce gibberelinas, las gibberelinas actúan sobre la capa de aleurona,
que va a producir enzimas. Las enzimas actúan sobre el endospermo que genera nutrientes, es decir, energía, glucosa, y la glucosa va a dar energía al coleóptilo para que se desarrolle. Y así ocurre la germinación. ¿Sí? Por si acaso, así ocurre. Se lo pongo porque también fue una pregunta de admisión en un examen. Entonces, ¿cuál es la hormona vegetal que promueve la germinación en una semilla? Son las gibberelinas. Listo. Ahora veamos el etileno. El etileno. Muy bien. Ya casi terminando, nos quedan solo dos hormonas. El etileno. El etileno, o también llamado hormona de la maduración. ¿Cuál será la función entonces? La maduración. ¿Ya? Una característica es que tiene una naturaleza gaseosa, y subraya eso, por favor. Tiene una naturaleza gaseosa, es decir, es un gas. Es decir, se va a pasar, o sea, a ver, se produce en una planta de forma gaseosa, es decir, se va a transportar por difusión. ¿Sí? Se transporta por difusión. ¿Sí? Ya está. Ahora, acuérdate que el etileno, la producción del etileno es estimulada por las auxinas. Y si tú produces auxinas, las auxinas van a producir que el etileno se produzca en mayor cantidad. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿dónde se producen? En tallos, hojas, raíces y frutos. ¿Ya? ¿Cuáles son los efectos? Eso. Lo más importante. Si se llama hormona de la maduración, ¿qué va a estimular? Estimula la maduración. ¿De qué? La maduración de los frutos. ¿Ya? De los frutos. Y específicamente son de los frutos climatéricos. Así se llamó. Frutos climatéricos. Yo te voy a explicar qué significa el término. Tranquilo. Todavía no aprendamos ese concepto. Pero estimula la maduración de los frutos, específicamente de los frutos climatéricos. Ahora también lo que va a estimular, estimula la abscisión. ¿Qué era la abscisión? ¿Te acuerdas? ¿Qué era abscisión? Abscisión significaba caída, la caída de las hojas. Es decir, esta ya no la va a retardar, sino lo que va a hacer es estimular la caída. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, si tú tienes un tallito con su hoja joven, para que no se caiga la hoja, se va a producir auxinas y se van a producir citocininas, porque la hojita es joven. Ahora, pero cuando esta hoja ya está viejita, ya envejeció, ya llegó el otoño, lo que tiene que hacer es caer. Y para caer, lo que tienes que producir es aquí etileno. El etileno. Y lo que causa el etileno es el desprendimiento de las hojas. Es decir, esta hoja va a caer. ¿Sí? Esta hoja cae. ¿Sí? Entonces, un efecto del etileno es que promueven la abscisión, la caída de las hojas. Contrario a lo que hacen las auxinas y las citokininas, que hacen lo contrario, previenen la caída. ¿Sí? Ahora, otra función sería del etileno es que estimula la senescencia. Vamos a ponerlo con otro color. La senescencia. Senescencia. ¿Qué es la senescencia? La senescencia es simplemente el envejecimiento vegetal. Es decir, que una hoja pase de joven a adulta, eso se llama senescencia, el envejecimiento vegetal. Y el envejecimiento vegetal es promovido o estimulado por el etileno. ¿Listo? A ver, veamos esta clasificación. Yo te dije que habían dos tipos de frutos según la producción del etileno. ¿Sí? Según la producción del etileno, tú vas a dividir a los frutos en dos. ¿Sí?
tienes a los frutos climatéricos, y tienes a los frutos no climatéricos. Ahora, ¿cómo diferencias uno de otro? Es fácil. Los frutos climatéricos, y el concepto está en la diapositiva, son aquellos frutos que siguen madurando después de que los colectas de una planta. O sea, crece el fruto, lo retiras de las hojas y fuera de la planta sigue madurando. A ver, ¿qué fruto será? Un ejemplo, dame un ejemplo de fruto que madure después que lo has colectado. Un ejemplo clásico sería el plátano. Y el plátano es un fruto climatérico, porque lo puedes colectar verde y con los días puede madurar. Se pone verde, amarillo y después se pone negro, porque madura demasiado. Es por eso, pues, es porque el plátano, cuando madura ese plátano, ¿sí? Sus hojitas, cuando madura el plátano verde, poco a poco este plátano verde va produciendo un gas que se llama el etileno. ¿Sí? El etileno. ¿Y qué pasa si un plátano verde lo pones al lado de un plátano maduro? El plátano maduro que está produciendo etileno va a ser absorbido el etileno por el plátano verde y va a madurar más rápido. ¿Sí? Si tú promueves la maduración de un fruto poniéndolo al lado de un fruto maduro. Fácil. Ahora, ¿cuál es un fruto no climatérico? Es fácil. Es aquel fruto que después de haberlo colectado ya no va a madurar más. Hasta ahí llegó su maduración. ¿Sí? Por ejemplo, veamos. Un ejemplo sería, por ejemplo, los cítricos. La naranja, la mandarina, el limón. Esos son frutos no climatéricos. Es decir, tú tienes que esperar que la mandarina madure en el árbol para recién colectarlo. ¿Sí? Tienes que esperar que el limón madure para recién colectarlo. Porque si tú lo colectas verde, ya no puede seguir madurando fuera de la planta. ¿Estamos? ¿Sí? Otro ejemplo de fruto climatérico, por ejemplo. Así, fácil. Por ejemplo, clásico, la palta. Si tú la palta la colectas verde, ¿con los días no va madurando? Claro, porque con los días la palta va produciendo etileno, se va madurando. Y si tú a esa palta le encierras en una bolsa, en un papel, haces que el etileno no se evapore fácilmente, sino se retenga y el etileno sea absorbido por la planta y madure más rápido. Por eso es que lo cubres con papel o con una bolsa. ¿Sí? Muy bien, exacto. Hasta ahí fácil. Veamos la última hormona. La última hormona se llama 5. Se llama el ácido abscísico. Abscísico. Ácido abscísico. ¿Sí? Ácido abscísico, también llamado por sus siglas ABA. El grupo ABA. El ácido abscísico. Ya. Acuérdate que el ácido abscísico, ¿de qué término proviene? Abscisión. ¿Ya? Y esta es llamada comúnmente la hormona del estrés. ¿Que una hormona también se estresa? Sí, una planta también se estresa. Sí, una planta también se estresa. Tiene estrés hídrico. ¿Sí? Estrés, por ejemplo, las temperaturas muy altas, cuando hay sequía, o frío intenso, o cuando hay enfermedades, ¿sí? Patógenos. Eso le causa estrés a una planta. Y cuando una planta esté estresada, tiene que producir ácido abscísico. Y el ácido abscísico, te pregunto, ¿es una hormona estimulante o una hormona inhibidora? Es una hormona inhibidora. Por lo tanto, estas lo que van a hacer, uno de los efectos sería inhibir el crecimiento. Listo, ya te dije uno. ¿Dónde se produce? Se produce en las hojas, en los frutos, en las semillas y en los tallos. ¿Sí? Y tienen acción opuesta a las 3 hormonas estimulantes del desarrollo. ¿Cuál será? O sea, tienen acción opuesta a las auxinas, a las citoquininas y a las liberalinas. Es lo opuesto. ¿Cuáles son sus efectos?
A ver, veamos. Uno es que para evitar la deshidratación por estrés hídrico, una planta tiene que estimula el cierre de los estomas. El cierre de los estomas. Y lo voy a poner en negrita. ¿Sabes qué son los estomas? Sí, sabes que los estomas, ¿verdad? Te lo sabes ya. ¿No te acuerdas? Ya, un dibujito. Si tú tienes una hoja, ahí está tu hoja, ¿sí? Si esta hoja le haces un mayor aumento, vas a ver que tienen unas células en las hojas que le permiten la respiración. ¿Cómo se llamaban estas células que le permiten el intercambio gaseoso? Se llaman los estomas, que está formado por dos células oclusivas, ¿sí? Esta es una célula, esta es otra célula, ¿sí? Pero en la respiración, acuérdate que entra y sale oxígeno y CO2, pero además también agua. Entonces, como una planta está deshidratada por estrés hídrico, tiene que evitar la deshidratación. Lo que tienes que hacer es perder la mayor cantidad de agua, la menor cantidad de agua. Para eso, en vez de que los estomas estén abiertos, los cierran. Es decir, las células oclusivas están muy juntitas, con tal que ese edificio ya no está abierto, ¿sí? Entonces lo que promueve es el cierre de los estomas. Es el primer efecto. Segundo efecto, estimula la senescencia. ¿Qué da la senescencia? La senescencia o envejecimiento vegetal. Es decir, permite el envejecimiento vegetal, especialmente de las hojas. Para que una hoja envejezca, tiene que producir ácido abscísico, ¿sí? Y lo que causa es que estimula o retarda la abscisión. ¿Qué crees tú? Estimula la abscisión. ¿Y qué era la abscisión? Ya te lo sabes, ¿sí? Abscisión. Espérame. Abscisión. ¿Qué era la abscisión? La caída de las hojas. Es decir, si tú tienes un tallito joven con sus hojas jóvenes, para que no se caiga, repito, produce auxinas y produce citoquininas o citocininas. Ahora, conforme va madurando esta hoja, ¿sí? Y ya se envejeció esta hoja, lo que va a producir es va a producir etileno y también va a producir ABA. ¿Qué es el ABA? Ácido abscísico. ¿Y cuál es el efecto de estas dos hormonas juntas? La abscisión, es decir, la caída de las hojas. ¿Sí? Promueven la abscisión, la caída de las hojas. ¿Sí? También mantiene lo que es la dormancia de las semillas. ¿Qué significa dormancia de las semillas? Es decir, que una semilla no germine. Como es en estrés hídrico, estrés por agua, no tiene que germinar la semilla, no va a germinar, se va a mantener encapsulada, ¿sí? Y también, como es una hormona inhibidora, lo que va a hacer es inhibe el crecimiento celular, ¿sí? Inhibe el crecimiento celular, porque es una hormona inhibidora, opuesta a las auxinas, citoquininas y gibberelinas. Bien, la última diapositiva es para recordar los conceptos. Acuérdate, ¿sí? A ver, veamos. Auxinas, citocininas y gibberelinas son hormonas que estimulan el crecimiento. Es decir, lo que van a promover es la división celular y la diferenciación celular. Eso es lo que promueve, la división y la diferenciación celular. Ahora, ¿cuál es lo contrario? Lo contrario sería, lo contrario al crecimiento es la inhibición. ¿Quién inhibe? El ácido abscísico. ¿Qué significaba senescencia? Envejecimiento vegetal. ¿Qué significaba abscisión? La abscisión significa caída de las hojas,
flores y frutos. Ahora, ¿quién promueve la abscisión? El etileno y el ácido abscísico. Listo. Con eso se acabó. ¿Sí? Eso sería el tema de hormonas vegetales. ¿Qué es lo que les pido entonces? Ahora lo que les pido es que lo puedan transcribir en su cuaderno, ¿sí? Puedan repasar el tema. Si no se entendió, yo voy a volver a repetir, ¿sí? Cuando regresemos a clase. No hay ningún problema. Otra cosa más. Les voy a poner estas diapositivas, se las estoy enviando, y además estoy enviando un segundo juego de diapositivas donde son pequeñas, son 6 diapositivas. Donde hay unos enlaces que tienen que acceder para visitar una página web sobre sistema endocrino. Entonces es complemento. Son unos pequeños juegos para que ustedes recuerden sobre el sistema endocrino. Entonces entran a la página, la desarrollan y me cuentan cómo les va. Sí, es bastante dinámico, ¿sí? Es para que recuerden. Yo espero que lo hayan entendido. Si tienen dudas, por favor me escriben, no hay ningún problema. Yo les respondo por la plataforma, ¿sí? Entonces, chicos, para mí ha sido un gusto. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense.